Muy buenas a todos. Hoy conocemos un nuevo edificio municipal. En esta ocasión nos hemos venido hasta la calle Cristóbal Colón para un edificio en el que se trabaja por la educación, por la infancia, por la juventud. Y hoy venimos a hablarles de un proyecto muy concreto que va relacionado al absentismo escolar, para prevenir, para educar también. Y tenemos aquí a Gracia Núñez, que es educadora social y que lleva ya unos cuantos de años, Gracia, trabajando en este sentido, ¿no? Sí, aproximadamente unos 9 años. De todas maneras, desde el programa nuestro, desde educación. De educación sí se empezó hace unos años, unos años anteriores, antes de yo empezar a trabajar. Pero bueno, propiamente dicho, el programa, siguiendo el protocolo y bueno, pues hace unos 9 años de lo que yo trabajo. Anterior había otras compañeras que también hacían muy bien su trabajo. Entonces, a partir de los 9 años, poco más, se fue ampliando a un trabajo con las familias y bueno, un seguimiento un poquito más pormenorizado, una atención a familia individualizada, talleres con familias, y después, hace un par de años, pues ampliamos también a talleres de habilidades sociales para alumnado que está en periodo de expulsión o con llamamos rescisión del derecho de asistencia al centro. Es decir, que por mal comportamiento o por quebrantamiento de las normas del centro educativo, pues se le sanciona con unos días de expulsión. Entonces, en ese periodo, se nos hace una derivación. Nosotros propusimos en el programa que se iba a realizar este taller. Entonces, bueno, pues nosotros nos envían este alumnado, digamos. Pues vamos a ir tratando todos esos bloques, pero me gustaría ir un poco a la base, la importancia de trabajar contra el absentismo escolar y la importancia que tiene para nuestros jóvenes, para nuestros niños, el que acudan, el que accedan a la educación de una manera permanente, de una manera firme y con un compromiso firme. La educación, bueno, está en normativa y por ley es un derecho del menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ese menor no se cubre esa necesidad, es una necesidad básica, igual que la alimentación, la higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de que sí es necesario comer, sí es necesario ir con una higiene mínima, pero también es necesaria la educación. ¿Por qué? Porque el alumno que presenta absentismo escolar, es decir, va abocado a un fracaso escolar, y el fracaso escolar, al final se convierte en un fracaso personal y social. ¿Cómo se realiza esta transformación, digamos, ¿no? Empieza por un problema educativo, es decir, el niño deja de ir al colegio o al instituto, el niño empieza a presentar un desfase curricular o un desfase académico, claro. ¿Vale? Entonces los aprendizajes, el ritmo de aprendizaje queda atrasado, con lo cual ya el niño empieza a desmotivarse. Entonces esto empieza un proceso en el que el final es el abandono escolar con el fracaso escolar. Fracaso escolar en el que es un proceso, ya te digo, educativo. Al final, ¿cuál es el fracaso? El fracaso es social, porque esa persona, evidentemente, la reinserción laboral la va a tener muchísimo más complicada. Claro. No hay formación, no hay perspectiva de futuro a nivel laboral. Entonces es importantísimo, ya no solamente por eso, sino además se adquieren valores sociales en las aulas, se adquieren otras muchas, dentro de la educación hay otras muchas ramas que son importantes, ¿no? Ahí va. Entonces, por ejemplo, el niño, una vez que abandona el colegio, pues abandona el relacionarse con los demás, aprender una educación en valores, que es fundamental, el respeto a una norma, a una autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pero también el origen de todo esto, y en el que las familias muchas veces se quieren escudar y justificar de alguna manera el absentismo escolar de sus hijos porque el niño no quiere, porque el niño está malito y tal y tal. Entonces, la raíz de todo ello es evidentemente la familia. Entonces, a través de este programa, no solamente trabajamos en coordinación con los centros educativos, sino que trabajamos de una forma más pormenorizada con la familia. Es decir, nosotros atendemos y orientamos de forma individualizada a familias que lo solicitan para pautas, aplicación de normas y límites en casa. Y después también hacemos talleres para familias. Este año hemos dado dos sobre normas y límites de forma específica, objetivos, consecuencias de las normas, de quebrantar las normas en casa, etcétera, etcétera. Tipos de normas, que es algo que es muy desconocido por las familias, es decir, de una norma fundamental a una importante, a una accesoria. Entonces, basándonos en eso, intentamos transmitir a la familia de qué forma tienen que aplicar esas pautas en casa. Y la verdad que hay un desconocimiento brutal en ese sentido, claro, que después influye en los demás.
Porque además cada familia me imagino que habrá circunstancias de todo tipo, que hay quien tiene más problemas y hay muchas personas que podrán encontrarse sin herramientas, que digan, mire, yo quiero, no sé cómo motivar o incentivar a mi hijo para que tenga ganas de acudir a la escuela, para que ese absentismo no se produzca. Entonces es muy positivo esto de trabajar directamente con las familias, porque hay que ir al problema de raíz, ¿no? ¿Estás encontrando familias receptivas? ¿Estás encontrando también buena disposición por parte de los familiares? Y las familias, como hay tantas, como habemos personas en esta vida, claro. ¿no? Entonces cada familia es un mundo. Entonces está la típica, y todo dependiendo evidentemente primero de la situación social y familiar anterior. Porque siempre se heredan los roles, se heredan la forma de vida, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, la familia de etnia gitana, que está acostumbrada pues a llevarse a los niños al mercadillo, entonces para ello a lo mejor, bueno, pues que falte ese día del mercadillo, pues no tiene mayor importancia, ¿no? También, digamos, en el ámbito sociocultural donde se muevan esas familias, el barrio. Entonces, claro, yo me puedo encontrar con un abanico de posibilidades y de tipos de familias tremendo. Entonces, desde las familias, digamos, que viven en exclusión social, con las que hay que trabajar, pues para traerte una familia al taller, es muy complicado, pero sí, como nosotros hemos insertado 2 talleres dentro de lo que es el programa de asentismo, de esas familias con las que trabajamos, hemos conseguido que vengan, con lo cual cumplimos uno de los objetivos fundamentales, trabajar con las familias que más lo necesitan. Porque sí es cierto que muchas veces hacemos talleres y vienen familias en las que quieren mejorar su labor como padre y como madre, o como abuelo y abuela, o educadora en casa. Pero sí es cierto también, por otra parte, de que no llega a las familias que más lo necesitan. Mi trabajo es de calle, o sea, yo soy educadora en el programa, pero también soy educadora de calle. Pues veo la realidad de los barrios, veo a los niños, el alumnado que presenta asentismo, entonces ya a raíz de ahí pues se detectan, ellos expresan y nosotros detectamos también desde el programa una serie de necesidades, no nuevas, porque estas vienen de muchos años atrás, claro. Pero sí es cierto de que hay algunas necesidades que queremos cubrir desde el programa, que tenemos muchísimo empeño, que sí es cierto que es desde la delegación de educación hay una implicación al 100%, en mejorar todo lo que sea relacionado con la educación del alumnado de los niños de Utrera, claro. Y niñas. Gracias, tú me decías mi trabajo desde calle y a mí me consta, nosotros hablábamos, ¿dónde podemos hacer la entrevista? ¿Podemos hacerla en algún taller? Y la verdad es que se sigue también unos parámetros y se es muy pulcro a la hora de tratar con las familias, de respetar la intimidad de cada uno de ellos. Se sabe muy bien con qué se está trabajando y se respeta mucho también esa parte, ¿no? Sí, además, verás, hemos conseguido entrar en los barrios más marginales, en las zonas más marginales. Nosotros entramos en las casas, nosotros hasta hoy jamás hemos tenido ningún tipo de problema. Las familias nos conocen, saben cuál es nuestro objetivo, colaborar con ellas, ayudarlas para que el niño vaya al instituto, para que el niño o la niña vaya al colegio. Es decir, ellos no nos ven como una figura de amenaza, pero es que amenaza no somos ningún tipo de profesional, ¿no? Claro. Todo lo contrario. Entonces, nosotros lo que aportamos una ayuda extra, si están trabajando con ellas de los servicios sociales, entonces lo que intentamos es ofrecer recursos y soluciones para que ese niño pues, o esa niña pues tenga una asistencia continuada a su colegio. Gracias, y es un problema importante en Utrera, pues yo sé que hay que trabajarlo, sea minoritario, mayoritario, aunque sean 2 niños los que falten a clase, hay que trabajarlo siempre, hay que combatirlo siempre. Pero no sé de qué cifra estamos hablando, si es un problema que tenga un porcentaje alto en los centros educativos utreranos. Los porcentajes yo es algo que nunca me fío, porque evidentemente un trabajo de asentismo escolar que es durante un curso escolar, aquí no podemos decir, porque a lo mejor en una situación, en un trabajo que se haga con la familia y con el menor, la solución, o sea, se soluciona el asentismo, es decir, el menor reinicia la asistencia continuada al centro, pero a lo mejor al mes, pues por lo que sea una circunstancia puntual de la familia, el niño deja de asistir. Es decir, esto es un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar y muchos cursos escolares. Entonces es un trabajo a lo largo del tiempo y de Utrera no podemos decir aquí hay más absentismo que en otros municipios, para nada, porque incluso nosotros hemos hecho alguna especie de también pequeñas estadísticas, incluso con el Ayuntamiento de Sevilla, y en realidad prácticamente el perfil es el mismo. La problemática con la familia es la misma, claro. Dependiendo de la minoría étnica, dependiendo de muchísimos factores que coinciden.
al final es un factor claro. personal del menor, si existe algún tipo de trastorno, etcétera, familiar y social. Y económico, evidentemente. Entonces, al final coincidimos, municipios, ciudades, la problemática es prácticamente muy parecida. Así es. Es una pequeña lucha esa que me comentas que llevas a pie de calle, que tienes que trabajar con las familias, con los centros educativos, con diferentes ramas, pero me imagino que cuando empiezas a ver resultados y cuando ves que hay una evolución, es gratificante también, ¿no? Hombre, evidentemente no es la que nosotros quisiéramos, pero sí es cierto que hay casos que se solucionan, hay familias con las que trabajamos que bueno, que empezamos a ver algún pequeño resultado para nosotros incluso. Es más, es curioso que hay casos para mí, yo lo considero casos de absentismo escolar que se solucionan con el tiempo. Es decir, nosotros hemos trabajado a lo mejor con menores de secundaria, sí, han abandonado a los 16 años, pero después han retomado a los 18 años. Y realmente han venido incluso a la educación a decirnos, oye, mira, que sepas que estoy ahora mismo en la educación secundaria de adultos. Para nosotros eso es una solución, o sea, es un caso solucionado de absentismo escolar a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, verás. Y aparte también quiero hacer hincapié que esto no es un trabajo solamente nuestro, sino que nosotros trabajamos de forma coordinada con todo tipo de instituciones sociales, con la administración, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos buscándole solución y recursos para ofrecérselo a la familia. Gracias, me interesa mucho saber algunos de los parámetros que ofreces a esos padres que acuden al taller dirigido a las familias, porque puede que muchos nos estén viendo, puede que algunas de esas personas nos estén viendo. ¿Qué recomendaciones le daría que diga, bueno, hay que tener muy clara algunos puntos? Ahora mismo, bueno, quitando temas de familias que viven en exclusión social, o sea, que no es que vivan en un riesgo, no estamos hablando de riesgo en exclusión, estamos hablando que viven en exclusión social, ¿no? Que también tiene, por supuesto, más apoyos nuestros, etcétera, ¿no? Y trabajo con la familia. Pero sobre todo lo que sí estamos detectando a nivel o sea, no solamente de Utrera, ¿no? Sino los educadores y educadoras sociales estamos detectando que hay una permisividad, es decir, ahora mismo en la permisividad de las familias con respecto, pero no solamente al absentismo escolar, sino en todos los aspectos. Es decir, el niño desde pequeño se le está permitiendo una serie de situaciones, de circunstancias, de cosas, de caprichos, etcétera, etcétera, en casa, y que a lo largo de esa evolución, digamos, evolutiva, ¿no? El desarrollo evolutivo del niño, esas familias no se van dando cuenta, pero cuando llega la adolescencia es cuando realmente vienen los problemas, ya se vuelven más graves. Y son más difíciles de atajar y más difíciles de solucionar. Entonces vienen las familias desesperadas. Y cuando empiezan a rascar un poquito todos estos estilos educativos, ¿no? Y entonces la permisividad incluso es más dañina que el autoritarismo, es que muchísimo más, porque estamos permitiendo. Ese niño llega al colegio, y te estoy hablando de colegios de primaria, cuarto y quinto de primaria, ya presentan unos problemas de comportamiento bastante graves, es decir, quebrantamiento de las normas del centro. ¿Por qué? Porque en casa figura de autoridad no existe. Entonces, si no existe la figura de autoridad en casa, evidentemente en un colegio tampoco la reproducen el comportamiento en el centro. Entonces, claro, la permisividad es lo que más daño está haciendo ahora mismo. Ese estilo educativo en las familias es lo que más daño está haciendo. A veces los padres no quieren ser un ogro, no quieren comportarse de una determinada manera, quieren ser, bueno, y también, padres del siglo XXI, enrolladitos, pero hay un arma de doble filo, ¿no? Hay determinadas líneas que no se pueden traspasar. Exactamente, y esto es como todo también, por ejemplo, sobre el tema de la violencia de género, ¿no? De la igualdad de género, el respeto a la otra persona, tanto por cuestión de religión, género, identidad sexual, etcétera, ¿no? Es decir, hay unos valores que están un poco ahí tambaleando. Entonces los educadores tenemos un trabajo extra, porque están influyendo en todos los aspectos. También el tema de las nuevas tecnologías lo voy a meter, porque es que es increíble que uno de los factores que está influyendo en el absentismo escolar es precisamente el uso del móvil. Es decir, la utilización del móvil por parte de los adolescentes, de irse a casa, o sea, de meterse en la habitación y tapar el móvil. Eso se llama bumping. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. ¿No? Se llama bumping. Eso es uno de los conceptos que nosotros desarrollamos en los talleres, ¿no? Y lo explicamos a las madres y a los padres. Que el niño se va al cuarto, no, mi niño tiene el móvil apagado. No, puede ser que no lo tenga apagado. Puede ser que lo tenga debajo de la mantita, tú no estás viendo luz ninguna y no estás hasta las 5 de la mañana con ese móvil. ¿Qué pasa? Ese niño, cuando tú lo vas a levantar a las 7:30 de la mañana para ir al instituto, evidentemente, pues no va a estar para poderse levantar a esa hora, ¿no? Es decir, que todo está influyendo y todo influye
pero fíjate que todo va referido a lo mismo, a una permisividad. Yo te permito a ti que utilices el móvil a la hora que quieras, cuando quieras, como quieras. Con lo cual vienen estas cosas. Problemas añadidos que a veces no nos damos cuenta así en primera instancia, pero que están ahí, que pueden desembocar en cosas mayores. Pues hay que prevenir y hay que ejercer un control. No es normal. Nos hemos acostumbrado a una estampa de un niño de 10 años con el pegado al teléfono móvil, y es algo que es increíble, es tremendo. Se está permitiendo, además, las edades con el uso del móvil, las nuevas tecnologías, internet, etcétera, etcétera, han bajado a 10 años. Y yo te estoy hablando que yo daba talleres hace 3 años y estaba en 12. Se ha bajado 3 años en 2 años. O sea, tremendo. Y también una palabra muy importante que tú has nombrado es prevención. Es decir, en el absentismo escolar estamos trabajando, incidiendo en la prevención, precisamente por eso. Porque hay casos en los que estamos viendo de que desde infantil, aunque no es por normativa, no sea absentismo escolar, no se considera absentismo escolar, pero sí hay una predisposición en primaria para que ese niño, si no va infantil, no acude a clase, pues presente falta de asistencia. Aparte del desfase, digamos, en aprendizaje que va a tener ese niño en primero de primaria. Gracias. Y aquellos que estén interesados, porque imagino que vosotros hacéis un trabajo de campo y llaméis a la puerta de muchas familias, pero puede haber otras que digan, bueno, pues yo quiero asistir a estos cursos. ¿Pueden venir a inscribirse a la delegación? ¿Tienen las puertas abiertas? Sí, nosotros estamos en la Delegación de Educación, junto a la puertecita del área de la mujer. Y nosotros siempre, nuestra atención a familia sigue abierta. Los talleres ya se cerraron la semana pasada, el día 27, para el curso próximo, por supuesto, que vamos a reiniciar estos talleres. Y la atención a familia y orientación a familia está abierta hasta final de curso escolar. Quiere decir que la Delegación de Educación pueden venir y solicitar la atención. Se le daría cita, evidente, previa cita y tal. Y los talleres para alumnado, pues nosotros lo hacemos una derivación desde los centros educativos, en los que, ahí estamos. Luego se trabaja todo el año. Todo el año, todo el curso escolar. Nosotros empezamos en el curso escolar y terminamos en el curso escolar. Durante todo el año de forma ininterrumpida, verás que... Bueno, es importante que se sepa, porque muchas veces hay trabajo y labores que realiza el Ayuntamiento de Utrera desde sus diferentes delegaciones que pasan un poco desapercibidas. Quizás no es un problema llamativo, no es algo que veamos así a simple vista, pero es importante saber que hay un equipo de profesionales encargados de combatir problemas como este. Un equipo de profesionales, decía, porque como es tu caso, es una educadora social la que trabaja directamente con las familias. Eso es importante también, ¿no? Sí, saber por dónde llevarlos. Bueno, verás, el programa lo llevamos, ya te digo, el equipo de educación social, ¿no? Pero también, por ejemplo, está Ana Diane con Ciudad de Arte, la droga. Está nuestra técnica, que está implicadísima en todos los aspectos. Nuestra concejala, doña Violeta, ¿verdad? Es decir, que formamos entre todos un equipo de trabajo, al final, cada uno, digamos, desde niveles diferentes, ¿no? Pero sí, al final hacemos, digamos, focalizamos toda la labor que nosotros hacemos en bien del menor. Por eso la concejalía de bienestar, pero desde la infancia y la juventud. Es decir, desde pequeñitos ya estamos nosotros preocupados por el bienestar de los menores. Combatir el absentismo es otra manera de cuidar de tu hijo. Efectivamente, exactamente, porque las madres y los padres tienen el concepto contrario. Bueno, estamos hablando de familias puntuales, ¿no? Uno de los factores y uno de los problemas del origen es el que mi niño pobrecito, esa sobreprotección, ¿no? Por eso estaba hablando que la permisividad y la sobreprotección de mi hijo. Yo soy más madre que nadie, más padre que nadie, porque mi niño pobrecito mío le duele la barriga y tal cual, ¿no? Y en eso con muchísima incidencia en la familia. A ver, ¿hasta qué punto es verdad que tu hijo está utilizando ese dolor de barriguita o me duele la cabeza para, como estrategia para no ir al colegio? Claro. Las padres y las madres no somos tontos y sabemos cuando nuestro hijo está utilizando, pues está manipulando la situación para no ir. Tenemos que ser un poquito más, digamos, firmes, no autoritarios, un poquito más firmeza a la hora de digamos, educar a nuestros hijos. Firmeza y además, sobre todo, la aplicación de normas en casa, pero normas con unos objetivos, explicar a cada niño según su nivel evolutivo, explicarle cuál es la finalidad de la norma. Se puede incluso consensuar la norma en casa, que ellos vayan aprendiendo de que la norma no es algo que es impuesto, ¿no? Sino que
digamos, nace por una necesidad de organización en casa, de convivencia en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la principal, es lo que nosotros desde aquí queremos también transmitir a las familias. Es decir, que esto no es que haya yo que poner una norma porque sí. La norma es porque es una necesidad para nuestros hijos, para aprender a vivir en sociedad. Bueno, yo creo que nos quedamos con buenos mensajes, con recomendaciones muy positivas para las familias que nos estén viendo y sobre todo pues nos hacemos eco un poco de esa labor que se está realizando desde esta Delegación de Educación. Yo quiero darte las gracias por recibirnos en estas instalaciones porque sé que tienes tareas y muchas. Sí, no paramos. Decía, vengo corriendo. Pero bueno, es muy positivo esa labor que realizáis y la verdad es pues que nos agrada que se esté trabajando en aspectos tan importantes como este, que decíamos, pueden que sean niños puntuales o familias puntuales, pero puede derivar en problemas mucho más graves en cuanto a la formación, la inserción laboral, la educación, la sociabilidad, así que hay que prestarle la atención que merece. Muchísimo, además es fundamental. Para un país el absentismo escolar se convierte en una lacra y además es un problema muy serio en el que todas las instituciones y todos los profesionales tenemos que implicarnos y bueno, ahí estamos, en la lucha, como Eso siempre. Es, en la lucha, pues muchísimas gracias a vosotros. Y que dé muy buenos resultados. Muchas gracias. Ahí estamos, seguiremos luchando. Venga, hasta ahora. Gracias. Bueno, y tras hablar con la técnico responsable de este programa enfocado al absentismo escolar, tenemos aquí a Violeta Fernández, que es la delegada de Educación, que lleva a cabo muchísimas iniciativas en áreas muy distintas, pero que también se trabaja desde educación en materia de absentismo, ¿no, Violeta? Muy buenas tardes. Pues sí, el absentismo escolar es una competencia que tenemos delegada de la Delegación Territorial de Educación y es un trabajo que los ayuntamientos tenemos que trabajar plenamente y como cosa además prioritaria, sobre todo el tema de la prevención, que es lo que Gracia os ha comentado. Para prevenir es importante concienciar, ¿no? Y ahí me decías que se está trabajando mucho y que se va a poner en marcha también una campaña de sensibilización, ¿no? Se está preparando una campaña de sensibilización en muchos niveles, a nivel de vídeos, a nivel de cartelería, folletos, va a ser una divulgación muy amplia porque nuestro objetivo es concienciar a toda la población de que el absentismo es un problema de todo y la educación es un problema de todo. Yo pongo siempre el ejemplo de todos los sectores y que todo el mundo cuando ve a niños en edad escolar que están todos los días con los padres paseando, yendo a las compras, es función de todo pues interesarse porque ese niño no asiste al colegio. Es una manera de paliar esta lacra, ¿no?, que tiene la sociedad, que los niños que no acuden al colegio pues tienen menos oportunidades de promocionar y de futuro, porque se pierden muchísimas clases y se pierden muchísimos conocimientos y muchísimas oportunidades. Entonces, yo siempre lo digo, que la educación, igual que lo hablamos en la Sagrada Familia, y puse el ejemplo del parque, es de todo. Tú no puedes ver, por ejemplo, los mercadillos, ¿no?, como a veces se llevan a los niños todas las mañanas. Esos niños no tienen por qué estar ahí, los niños tienen que estar en la escuela. O tú llevarte porque un día el niño puede estar enfermo y así te lo justifica el médico, pero hay veces que son absentismos que están tapados por la misma familia y nosotros pues tenemos que trabajar también ahí. Es verdad que de 2 años para acá los centros educativos, y así trabajamos en las comisiones de absentismo escolar, en la comisión municipal, en la que vienen también los inspectores, se trabaja y se conciencia a los docentes y a los directores de que graben el absentismo, porque es la única manera que nosotros tenemos de detectar que ese niño no asiste a la escuela. Claro. Y también pongo el ejemplo de un centro educativo en el que tuvo la llamada de un policía de Cádiz porque estaba el niño pescando con el padre en el puerto. Mira. Y el policía pues se acercó a preguntarle a ese padre que el niño de qué colegio era y qué hacía allí, porque un miércoles a las 12 de la mañana el niño tiene que estar en el colegio, porque además es obligatoria, por ley. Y el policía llamó al director de aquí de Utrera para informarle de que el niño estaba en Cádiz con el padre.
Bueno, para que veamos la concienciación que hay también en otros lugares, que nos vamos a otra provincia que está aquí al ladito, y que desde los cuerpos de seguridad, desde el primero al último, están pendientes, ¿no? De decir, aquí hay alguna irregularidad y hay que trabajar contra eso. Tenemos que estar pendientes y además, digamos, actuar. Porque creemos que el absentismo solamente está en secundaria, que es verdad que a veces, pues, ahí son en edades más mayores, un poco más complicado, pero que en infantil y en primaria también hay absentismo escolar. Y en nuestra labor, pues, estar pendiente, trabajar con las familias para que esos niños y esas niñas asistan a la escuela. Así es. Nos decía Gracia que los parámetros de Utrera y el porcentaje de absentismo escolar en Utrera es prácticamente el mismo que se da en otros municipios, en la provincia, que no es un hecho alarmante en nuestro municipio, ¿no? Que hay que trabajarlo porque con que existan unos cuantos de casos ya hay que trabajarlo, pero que no es algo que sea mayoritario ni mucho menos, ¿no? No, la verdad es que no, que no es alarmante, pero tenemos casos. Entonces, la verdad que se está trabajando muchísimo y desde aquí, pues, valorar, ¿no?, el trabajo de la técnico responsable, de la educadora, que trabaja muchísimas horas en intervención con los menores, con los centros educativos, con las familias, haciendo talleres también por la tarde de habilidades, atendiéndolo, porque muchas veces hay cosas, digamos, que no se ven. Detrás del absentismo siempre hay una historia familiar y hay problemas, entonces hay que trabajarlo en plan integral, ¿no? Desde la intervención total con la familia, y de ahí ya enlazamos con otras delegaciones que se trabaja en coordinación con ellas. Pues un programa muy positivo, yo creo que viene, como bien decía la técnico, viene a mejorar la calidad y la formación, los valores sociales de los niños, que es al final lo que le está restando si no acude al centro escolar. Es importante que se sepa también, que se conozca que se está trabajando en ello, que desde las casas, desde los centros escolares, se sepa que el Ayuntamiento de Utrera trata de combatirlo, ¿no? Que no es algo que pase por alto ni mucho menos. No se combate. Vamos, se trabaja desde hace muchísimos años y además de una manera muy, muy eficaz. Es verdad que ya te digo que lo que se está poniendo hincapié, que es lo que Gracia siempre llevaba a la comisión, era el trabajo, digamos, integral y de unión, ¿no? Es verdad que Utrera es muy grande, tenemos solamente ahora mismo una persona, habrá que trabajar para ampliar la plantilla, pero ya te digo que muchas veces, aparte de trabajar, tiene que ser una cosa de todo. Yo misma, yo encuentro a jóvenes en la calle en horario escolar y yo me acerco y le pregunto de qué institutos son, de dónde vienen, porque eso ya a ellos les alarma. Y si están en un colegio cercano, puedes llamar a la policía o puedes llamar al centro y dar parte de la situación. Yo muchas veces, a mí me mandan mensajes, madre, hay niños en la plaza tal, hay niños en el paseo tal. Yo siempre digo, pues que tenéis que llamar a la policía y que la policía acuda y que los acompañe al centro, o bien llamen al responsable del centro para que vaya por esos menores, porque la educación primaria y la educación secundaria son obligatorias y tienen que estar en el centro. Que tenemos que meterlo en nuestra cabeza. Es importante que nos quedemos con esos mensajes, y esta es una rama más de los muchos trabajos que realiza la Delegación de Educación. ¿Puedes adelantarnos algunos de los proyectos que están por llegar? Porque sabemos que viene Intercentros, que tenemos mucha tarea por delante. Sí, tenemos la Semana Cultural Intercentros, la semana dentro de 2 semanas, la semana que viene de ensayo, la siguiente. La marcha solidaria Vicente Ferrer el 12 de mayo si no llueve, porque 4 veces que le hemos puesto, 4 veces que nos ha dado lluvia y más 100%. Y en junio el Día del Medio Ambiente, que tenemos la primera semana de junio los talleres medioambientales. Eso por ahora que tengamos ahora mismo con primaria. Luego con secundaria, pues todas las actividades que vienen en la guía. El programa de senderismo, el programa que tenemos de salud y emprendimiento para jóvenes, el programa de Utrera ante las drogas, que sigue además, que estamos trabajando ahora mucho en muchas campañas que son para evitar el consumo, y estamos preparando muchísimas cositas para el verano. Ya iré. Es importante, Violeta, son nuestro futuro, ¿no? Yo sé que todas las delegaciones son importantes, pero trabajar con los adultos del mañana tiene un peso especial, ¿no? Es una importancia especial, ¿no? Es muy importante porque, como siempre digo, es tarea de todos y de todas. La educación es de todos. Si mi hijo tira un papel en el suelo y yo no lo he visto, la persona que lo haya visto, es su responsabilidad decirle que eso no está bien, porque hay que cuidar las cosas que no están en propiedad.
y a veces es preocupante, ¿no? Es preocupante por los casos que estamos viendo ahora en el parque, y desde aquí hago un llamamiento a las familias de los jóvenes que se saltan por la noche al parque para destrozarlo, cuando acuden al parque y no acatan las normas. Tú tienes que tener más empatía y tienes que pensar que si en ese juego hay niños pequeños, te esperas un poco, claro, que hay espacio para todos y tiempo para todos, y después saltas tú. Y son muchos pues los jóvenes que llegan, que entendemos que quieren jugar, porque son, al fin y al cabo son niños, ¿no? Porque ya vemos, a lo mejor un chaval con 13 o 14 años quiere jugar, y es un niño, ¿no? Y así lo dice UNICEF. La infancia es de 0 a 18 años. Pasa que parece que con 13 ya seas adulto, ya son adultos y son niños, ¿no? Pero siempre respetando normas. Y ahí yo personalmente me preocupa, ¿no? Que tú te acerques, y yo cada vez que voy estoy pendiente. Esto se puede romper, tener cuidado que os vaya a hacer daño. Tú no puedes echar la tirolina, uno tirándose y 4 haciendo fuerza, porque es que la rompen. Claro. La rompen, y además el que vaya con la fuerza de 4 salta, cae al suelo con una mala caída, es una desgracia. Es que no lo ven, porque son jóvenes, no lo ven. Pues ahí tenemos que estar las familias, y tenemos que estar las personas que estén en el parque, que estén pendientes de esos jóvenes, y que si hacen algo mal, que le llamen la atención, y que vayan rectificando esas actuaciones de vandalismo y de mal uso que se hacen las cosas. A mí me preocupa muchísimo, desde aquí aprovecho y hago el llamamiento a todas las familias y a todas las personas que estén pendientes. Mismo te digo el parque, porque es un ejemplo que tenemos ahora. Que tenemos más de actualidad. Pues que estén rompiendo una papelera, o que estén tirando cosas al suelo, o que estén tratando mal a alguien. Que no duden en intervenir, que a veces se peca un poco de prudente, y que son de lógica, son cosas de lógica. Tú dices, no tienes que romper una papelera, pues parece algo de lógica, pero se siguen produciendo muchos actos de vandalismo, y lo hemos visto recientemente, como tú bien decías, con esa ciudad de los niños que se ha instalado en el Parque de Consolación, que es un proyecto chulísimo que podemos disfrutar los utreranos, y que sin embargo tiene ahí esos puntos negros, ¿no? Hay que evitarlo, y para ello pues es responsabilidad de todos. Vamos a dejarle el mensaje a todos los que nos ven, ¿no? Pues sí. Pues Violeta, muchas gracias por recibirnos aquí, por abrirnos las puertas también de la delegación, por acercarnos el programa del asentismo escolar, que creo que es importante tratarlo, hacerle llegar el mensaje a las personas que nosotros podamos, y que también se vea que el Ayuntamiento de Utrera está trabajando en este sentido. Y mucha fuerza para seguir trabajando en materia de educación, que queda mucho curso todavía por delante. Mira, muchísimas gracias a vosotros. A ti.